Hola, ¿cómo están? Soy Alex Silva y el día de hoy vamos a hablar de un tema importante que desarrollé incluso en uno de los libros que escribí, que es El dolor más allá del diagnóstico y la fisioterapia. Si se dan cuenta, pues estoy en un escenario diferente fuera del consultorio y justamente este escenario me permite hablar de este tema. Este escenario se relaciona con relajación, con tranquilidad, con paz y en consecuencia el tema que voy a hablar el día de hoy está asociado a eso y está asociado también directamente al dolor, inversamente asociado diría yo, porque esta tranquilidad, esta paz de este paisaje hermoso pues es todo lo contrario a lo que habitualmente trato día a día en la consulta, y que es el dolor musculoesquelético, el dolor en diferentes problemas. Entonces, una de las cosas interesantes que en los últimos años, y lo que me llevó a escribir este libro, es un libro dirigido para fisioterapeutas, es que una de las cosas donde yo veía que aparte del tratamiento fisioterapéutico que hacíamos día a día, llegaba a un punto de, vamos a llevar una meseta donde iba una mejora ascendente del paciente y en un punto quedaba ahí y no mejoraba. Empecé a darme cuenta en los últimos años, y con algunos estudios que hice y algunos viajes también, que mucho del dolor con el que habitualmente nosotros nos presentamos para una consulta estaba asociado no directamente a un componente mecánico, sino más bien a un componente de tipo emocional. Y de esto me ha sucedido mucho y he tenido muchos pacientes que vienen con diferentes tipos de dolores, que puede ser hombro, rodilla, cadera, etcétera, espalda, por supuesto, y que un alto porcentaje de ellos a la evaluación normalmente no presentan alguna condición mecánica. Y entonces, si no presentan una condición mecánica, la pregunta es en qué momento nosotros desarrollamos un trabajo fisioterapéutico mecánico. La respuesta es sencilla. Es que si un paciente con dolor que no está asociado a un componente mecánico y nosotros hacemos una fisioterapia convencional, la que normalmente nos han enseñado, pues los resultados van a ser pocos o cero. Entonces ahí es donde encontré mucha información que ya se viene trabajando, que es con otros conceptos, por supuesto, pero desarrollé un concepto interesante que ha hecho que los pacientes que tienen este tipo de condición pues puedan mejorar. Y entonces este concepto es lo que yo propuse en este libro, que es el dolor mioemocional. El dolor mioemocional. Si tú eres una persona, un varón, una mujer que me está viendo en este momento, quiero que pienses en eso. Muchos de los dolores que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, si bien es cierto está asociado a un componente mecánico porque me caí, me lesioné, tuve un accidente, etcétera, etcétera, pero hay un porcentaje de este dolor que está asociado a un componente más de tipo emocional. Pero ojo con esto, cuando digo emocional no estoy hablando de que tú o yo estemos enfermos mentales, o seamos unos locos, o necesitemos ir a un psiquiatra, o necesitemos ir a un centro de tratamiento mental. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que las condiciones cotidianas que pasamos día a día con la familia, en el trabajo, diferentes condiciones emocionales hacen que genere un cambio en mi cuerpo. Y voy a poner un ejemplo o dos bien claros para que veas cómo la parte emocional puede afectar el problema muscular o el sistema realmente.
las personas que sufren de estrés constante. No hay personas que sufren de estrés y ese estrés hace que presenten algunos problemas gástricos como gastritis, como colitis, como colon irritable, ¿no? En el proceso de mi formación como fisioterapeuta y en el proceso también de mi crecimiento personal, yo una de las cosas que tenía y que me afectaba bastante era el tema del estómago, con la gastritis. Y por supuesto, cuando vas al médico, ¿qué pasa? Cuando vas al médico te lanza un paquetón de pastillas y si el problema era de otro tipo, las pastillas solamente lo que están haciendo es retardar el proceso de curación. Porque lo que hacen es bloquean, ¿qué cosa? Bloquean el síntoma. Entonces lo que hacía yo, me iba al gastro, al médico gastroenterólogo, y lo que hacía es darme un paquetón de medicina para bloquearme eso. La pregunta es, ¿mejoraba el problema? O sea, ¿me ayudó a mejorar mi problema? No, nunca. Hasta que entendí y empecé a leer y empecé a buscar y me di cuenta que estos procesos gástricos aparecían cuando, por supuesto, tenía un estrés tremendo y tenía muchas cosas pendientes por hacer. ¿Cuál era la solución? ¿Seguir tomando la medicina o realmente hacer un cambio en mi vida? Mejorar la condición de organización, de estructuración de mi trabajo para evitar llegar a una condición de estrés. Fíjate que es un ejemplo muy simple y que lo pasan miles de personas. Van al médico con un problema gástrico, les dan el paquetón de medicina, pero nunca cambian su condición de trabajo, familiar, afectiva, nada. Entonces, esa gastritis está como que, así como una bomba, esperando para explotar. Y más aún, la medicina lo que hace es aguantar la bomba, tapar la bomba, hasta que el día en que ya no puedes más, explota y listo. Y tu vida y tu salud completamente alterada. Eso es un ejemplo básico de que de un dolor mío emocional. Y digo mío emocional porque no solamente es que te duele la parte gástrica, sino la parte gástrica o la parte visceral está conectado con quienes, con nuestros músculos, con nuestros tendones, con nuestros ligamentos. Entonces, cuando tienes un problema gástrico, es probable que tengas un problema a nivel dorsal, en la columna dorsal, atrás en la espalda, por encima de la columna lumbar. ¿Y cuál es el problema de esa condición de dolor musculoesquelética dorsal? No es que te duela, o mejor dicho, no es que los músculos realmente estén alterados, pero tú vas a ir por una consulta al médico o a fisioterapia por un dolor dorsal. Pero ¿dónde está el problema? En la zona gástrica. Ahora, ¿y por qué se produjo el problema en la zona gástrica? Porque tuviste un problema en el trabajo, con tu amigo, con tu amiga, con tu esposa, en la familia. Tuviste un estrés en el trabajo. Y tú estás tratando, no el problema, lo que estás tratando, ¿qué cosa es? Simplemente la consecuencia. Y entonces ahí entramos en un tema interesante, como les comentaba que lo puse en este libro, que es el dolor mío emocional. O sea que muchos de tus dolores están asociados, por supuesto, a condiciones emocionales. Y entonces la pregunta es, ¿en qué momento los vas a tratar? Mucha gente, son pocas las personas que son abiertas y que pueden aceptar y decir, ¿sabes qué, Alex? Pues sí, o sea, mira, tengo este problema, yo necesito una ayuda y voy a ir a un especialista para que me ayude. Esos son pocos, somos pocos los que hacemos eso. El resto no, el resto, si te digo que tú tienes, oye, tu dolor, mira, está asociado a un problema que tienes que trabajarlo, que de repente está en tu casa, está en el trabajo. Y si te mando para que te vea un profesional del área de las emociones, voy a decirlo en general, pues vas a decir, no, es que yo no estoy loco, yo no he venido para que tú me digas que estoy loco. Es que no estás loco, es que lo que necesitas es una ayuda. Y entonces, cuando vas a que te trate un médico, cuando vas a que te trate un fisioterapeuta y esa parte no está trabajada, no está ayudada, voy a ponerlo así, o alguien no te ayuda para que mejore esa condición, entonces solamente estás trabajando el 50% de tu dolor. El 50% de tu dolor. Y el otro 50%, por supuesto que lo tienes que trabajar, porque si no lo trabajas no mejoras al 100%. Y entonces el dolor mío emocional
Es un dolor que se presenta ¿dónde? En el sistema musculoesquelético, como lo llamamos nosotros, o sea, ¿en dónde? En los músculos, para estar más exactos. Pero, ¿cuál es el tema? Que este dolor que se presenta en los músculos no está, o su origen no es esencialmente en los músculos, sino vienen de otra condición. Vienen de una condición emocional que vives ¿dónde? En el trabajo, en casa, con tus relaciones familiares, de pareja, etc. Y hay que revisarlas, Te pondría una lista enorme de casos en los que yo he visto diferentes dolores que se asocian a esta condición. Y esto, por supuesto, no es nuevo, hay mucha información de esto. Y ahora, ¿qué sustenta esto? Porque también va a haber personas que dicen, no, pero es que a mí me duele y estás hablando cosas que no son ciertas. Pues hay una cosa que es cierta y que si lo analizas y lo piensas, te vas a dar cuenta que realmente lo que estoy diciendo, pues aparte de estar sustentado con mucha información, mucha bibliografía, mucho estudio científico, pues hay algo simple para la gente que no cree y básico, y es que nosotros como personas somos un trino, somos un trío, somos el componente de tres cosas interesantes, que es cuerpo, mente y energía. O sea, son tres cosas que no podemos separar. O sea, el cuerpo no puede separar de la mente y el cuerpo y la mente de la energía. Entonces, si esas tres cosas lo separas, significa, o sea, que no haces las cosas por lo que piensas, sino que eres un ente que simplemente separas la mente de la parte del movimiento, y no es así. Para realizar un movimiento, para realizar una acción, necesitas pensarlo. Y para hacer esa acción necesitas de energía. En consecuencia, no puedes separarlo. En la medicina tradicional, lo que se hace ahora es eso. O sea, cuando uno va al médico, te tratan en forma separada cada cosa. Entonces, el psiquiatra te trata la parte mental, o el psicólogo, y en este caso nosotros los fisioterapeutas la parte física, la parte estructural. Pero ni yo sé lo que está haciendo el psiquiatra, ni el psicólogo sabe lo que estamos haciendo nosotros. Y entonces cada uno trata por separado, y al final, si solamente es un producto lo que estamos trabajando, una condición, un cuerpo, una mente, una energía, no puedo estar trabajándolo en forma separada. Tengo que estar yo en contacto con el psiquiatra, yo en contacto con el psicólogo, y el psicólogo tiene que estar en contacto conmigo para que sepa qué es lo que estoy trabajando y qué es lo que tengo que reforzar. Bien, entonces, conclusión de este tema, que justo se prestó estos paisajes hermosos para poder conversarlo, es que nosotros como personas, si bien es cierto, tenemos dolores musculoesqueléticos originados por diferentes tipos de trauma directo, golpes, accidentes, etc., hay una cosa interesante que tenemos que tomar en cuenta. Y es que muchos de nuestros dolores están asociados a nuestra condición mental. Si tú me estás escuchando y tienes algún tipo de dolor que no haya sido por un accidente, que no haya sido por un golpe, pregúntate, analízate. ¿Cuándo aparece el dolor? ¿En qué momento aparece el dolor? Y a veces vamos a ver algunas coincidencias que no son coincidencias, sino son realmente consecuencias. Y es donde ahí tenemos que enfocar. Ahora, te estarás preguntando, ok, pero si yo tengo un dolor mío emocional, ¿cómo lo trabajo? En primera instancia, planteo en este libro también, nosotros a través de la fisioterapia, es algo nuevo, que lo estoy trabajando, que son técnicas psicomecánicas, que es a través de las cuales hacemos un trabajo, que es como una reprogramación, que por supuesto en el tiempo podemos ir mejorando. Ayuda cuando este tipo de dolor mío emocional, por supuesto, está en una condición leve entrando a moderada, pero en una condición moderada a grave, pues sí necesitamos el apoyo de un profesional del área de las emociones. No me voy a encasillar en tal o cual profesional, porque me he dado cuenta que algunos
de estos profesionales que trabajan la parte emocional, pues algunos simplemente se encasillan en preguntas y respuestas y no ven el panorama. Entonces, por eso es que lo pongo como profesionales del área emocional, para no encasillarte en tal o cual profesional, porque si no después vas a ir a este profesional que realmente no te da ningún resultado y vas a decir, no es que Alex me dijo que trabaja con esto. No. Entonces, vamos a ver profesionales que trabajan el área de la condición emocional en general, y que nos pueden ayudar a controlar, a mejorar, a desbloquear algunas condiciones emocionales que tenemos ante cualquier circunstancia que nos está pasando en nuestra vida. Soy Alex Silva, soy fisioterapeuta, y con este tema quería aportar algo más que, si bien es cierto, se escapa a lo que normalmente nosotros los fisioterapeutas venimos haciendo, poco o nada, pero que nosotros estamos en FisioLife, Fisioterapia Integral, estamos realmente llevando el tratamiento de la fisioterapia a otro nivel. Y por supuesto, compartiendo también. Pero como este tipo de información va para ti, que eres persona que tienes un dolor, o para un paciente, pues quería compartirlo contigo, y que también veas que cuando vas a asistir a una condición por un dolor, tengas la capacidad de apertura, para que cuando tengas que ser evaluado, pues no te cierres solamente un tema, sino que veas el panorama completo. Si tú ves el panorama completo, 100% que vas a tener una oportunidad de mejora. Pero si solamente te vas por una condición en la cual ya estás fijado que solamente te tienen que hacer una sola cosa, y que si te dicen que si algún problema de dolor está asociado a un componente emocional, pues te vas a sentir ofendido, pues significa que no estás en condiciones de mejorar. Entonces, para mejorar necesitamos tener una mente mucho más amplia, para que el profesional que me quiera ayudar realmente y me plantee diferentes condiciones, pues sean condiciones para que me ayude, no para que me sienta ofendido. Pues bien, es un abrazo fuerte para ustedes. Estamos en estas semanas cambiando de locación, vamos a decirlo, para estos vídeos, pero tenía que hablarlo porque justamente este tipo de ambiente está relacionado con el tema de dolor, porque recuerda que para mejorar la condición emocional necesitas también en un momento paz, tranquilidad, cambio de ambiente. No importa el lugar, en realidad, es simplemente el cambiar de ambiente. ¿Okay? Soy Alex Silva, fisioterapeuta, y espero haberte ayudado con un granito de arena más. Nos estamos viendo en otros vídeos, por supuesto.